palabra del Señor encontramos en la Biblia, en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra del Señor. La armadura de Dios. La palabra del Señor dice que un día el apóstol Pablo estaba preso, estaba en cadenas, allá en la cárcel de Roma. En ese momento crítico, desesperante que él estaba, pero supo comprender el valor, supo comprender esa situación que él estaba pasando. A pesar de que él estaba en la cárcel, nunca dijo: qué duro es esta vida, yo ya quiero salir de aquí. No, él estaba custodiado de soldados romanos a su alrededor. Y el apóstol Pablo, al darse cuenta de los soldados que estaban allí alrededor de él, se da cuenta de cómo estaban vestidos con la armadura de ellos, el traje de un soldado romano. Viene la idea y se da cuenta de cómo ellos estaban ahí. Y Dios le da sabiduría al apóstol Pablo, y Pablo escribe a los efesios las cualidades de un soldado, con el fin de animar a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo se da cuenta de la armadura de ellos, y como hijos de Dios también nosotros debemos de tener armadura, porque dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra 4 grupos de demonios bien organizados. O sea, en otra palabra, quiere decir, Satanás tiene una jerarquía. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero más Cristo viene a darnos vida, y esa vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos lucha con una persona, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. No, tenemos una lucha espiritualmente. Número 1, encontramos a un grupo de demonios que son los principados. Estos principados son aquellos comandantes, son aquellos capitanes de ejércitos celestiales, dice la palabra del Señor. No son los ángeles celestiales de allá arriba con Dios Todopoderoso, sino que son los ángeles caídos. El segundo grupo de ángeles caídos, que son las potestades. El tercer grupo de ángeles caídos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
estos tres grupos de ángeles tienen bajo orden a las huestes espirituales, a las huestes de las regiones celestes. En otras palabras, aquellos demonios que caminan en el aire está destruyendo a las congregaciones, a las familias, a los matrimonios, está destruyendo la comunidad, países enteros. Es una obra de Satanás todo esto. Dice la palabra del Señor, como hijos del Señor, nosotros tenemos que tener la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes, para que no caigamos en la batalla, porque si alguno no tiene la armadura de Dios, puede caer en un instante en la batalla, en un enfrentamiento contra los demonios, contra Satanás. En un momento el diablo tira un dardo y traspasa el corazón del hombre, la mente del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces, siendo cristianos, no se preparan para la batalla. Pero el consejo de la palabra del Señor para esta hora es de que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Número 1, firmeza espiritual. En otra palabra, tiene que pararse uno ahí firme, duro en el Evangelio Santo de Jesucristo. Puso sus pasos el hombre para la guerra, para un enfrentamiento espiritual. No debe retroceder, debe enfrentar cualquier cosa que le llegue en la vida. Las dificultades puede ser tan difícil. El hombre tiene que estar totalmente firme en la presencia del Señor. En el lugar donde Dios te puso, allí tienes que estar. Ahí tienes que velar por tu vida. Tienes que estar allí firme, que cuando venga Satanás, no es fácil que el hombre caiga, porque el hombre está firme. Punto número 2. Encontramos lo que es el cinturón. Dice la palabra del Señor: ceñidos vuestros lomos. En otra palabra, el cinturón. Un soldado lleva un cinturón para que en la batalla, en el momento duro de la batalla, no tiene que estar allí sosteniendo el pantalón. Por eso dice la palabra del Señor, como hijos del Señor, uno tiene que tener el cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú mientes a tu prójimo, a tu pastor, y cuando llega el momento de la verdad, después te avergüenzas, después te escondes porque no andas en la verdad. Pero cuando el cristiano firme anda en la verdad, tiene amarrados los pantalones. Eso representa lo que es el cinturón de la verdad. Punto número 3. La coraza. Dice la Biblia que es el chaleco. En otras palabras, si yo no me cubro la espalda, si yo no me cubro el corazón, el diablo mete amargura dentro de mí. Y dice la palabra del Señor: mirad que cualquier cosa que a ustedes les estorbe, alguna raíz de amargura,
algunos dejen de alcanzar la gracia del Señor. Por eso tenemos que cuidar el corazón, porque dice la palabra del Señor que dentro de nuestro corazón vienen los malos pensamientos. El corazón del hombre es vanidoso. Por eso es muy importante usar el chaleco para la batalla. Que cuando vienen los golpes, las heridas, las flechas, aunque llegan los momentos que se siente el golpe, pero no te penetra directamente. ¿Por qué? Porque vives en la justicia. Cuando hablamos de justicia, son aquellas personas que comparten con la iglesia, que comparte con la familia, que comparte con la comunidad, que comparten con el prójimo. Cuando vendes algo, haz lo más justo. Cuando compras algo, que te vendan lo justo, paga lo justo. Si tienes un empleado, vive en la justicia. Es muy importante esto de la palabra del Señor, que demuestra que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia, porque Dios es justo y Él es nuestro Padre. Por tanto, Él nos justificó y tenemos que seguir las huellas de Cristo para estar preparado. En otras palabras, si no llevamos la coraza de justicia, llega el diablo a tirarnos un dardo, traspasa nuestro corazón y caemos en la batalla. Ya nunca nos levantaremos porque nos traspasaron el corazón. Mucha gente lleva odio, amargura, rencor, hipocresía en el corazón. No tienen protegido el corazón. En la batalla espiritual. Por eso el Señor nos dice para esta hora que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Número 4. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que calzarnos los pies con la paz que un día Cristo. ¿Por dónde andas? ¿En qué camino vas? ¿Caminas en la verdad, en la paz que Cristo? Porque aquel cristiano verdadero que ha alcanzado el amor, la paz de Cristo en medio de los procesos, en medio de los problemas, cuando llega la vida, dice Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. A pesar de mi dolor, de mi fracaso, de mi tristeza y cuántas cosas de lo que, porque hoy en día, hermano, muchas cosas pasa el cristiano. Y dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Dice la palabra del Señor: Él ha vencido al mundo y por tanto Él está sentado, y nosotros es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero en medio de las tribulaciones nosotros respiramos y decimos: esa es la paz de Cristo. Tengo que seguir la paz, tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, con la congregación, con nuestra familia, con nuestro prójimo. Pero cuando uno no tiene el calzado de los pies, anda airado todo el tiempo, porque no hay paz. Hay que buscar la paz, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Punto número 5. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por otro lado, el soldado de Jesucristo debe de tomar el escudo. Y la palabra del Señor nos enseña que el escudo
es la fe. Tiene que ser el hombre siempre positivo. No viene uno y dice, este ya no cambia. ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es lo positivo que estamos hablando? La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tomar el escudo que es la fe, y con la fe nosotros podemos apagar los dardos de Satanás, las flechas que el diablo nos tira. No nos puede tocar si nos cubrimos con la fe, y esa fe tiene que ser en Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Y por tal razón nosotros con la fe, nuestra creencia solamente tiene que ser en Cristo Jesús. Cuando vienen las dificultades, los problemas dentro de un matrimonio, el hombre busca soluciones con un brujo, busca soluciones con el diablo. ¿Dónde queda la fe? Si quieres ganar la batalla, usa tu fe. Pídale al Señor que te aumente la fe. Pidámosle a Él que nos aumente la fe, para que nosotros podamos apagar todos los dardos del enemigo. Te persigue el diablo, te tira dardos de lejos, claro que sí, pero defiéndete con la fe. Cree en el Señor Jesús, porque en Él hay salvación. Y dice la palabra del Señor, seguimos. Punto número 6, el yelmo. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? El yelmo significa el casco. Un albañil no puede estar allí trabajando sin casco, porque se le puede caer cualquier cosa. Un motorista no puede andar ahí sin casco, porque por cualquier accidente se somata la cabeza y muere. Y el hombre, muchas veces el diablo le tira dardos, vienen malos pensamientos y el hombre nunca cambia. Siempre piensa en lo malo. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que usar el casco de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Un día Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Un día aceptamos a Cristo, venimos rendidos a los pies de Cristo, nos perdonó, y no tenemos que descuidar esa salvación, porque ¿qué sería de nosotros? Triste y lamentable el hombre si descuida una gran salvación. Te sientes preocupado, escuchas una palabra, lo malinterpretas. El diablo te dice, haz esto, matate, peca. Pero cuando tú te cubres la cabeza con la salvación, en otras palabras, estás aferrado, no sueltes. Nunca jamás tienes que aferrarte, tienes que estar ahí. Nunca jamás debes de abandonar esa salvación. Aunque el diablo quiere quitar tu corona, pero tú, sé valiente. Punto número 7, dice la palabra del Señor: la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El fundamento del cristiano verdadero es tomar la espada del Espíritu. En otra palabra, cuando el diablo viene y te tienta, dictale la palabra. Tus enemigos vienen, personas usados por los mismos demonios, vienen a atacarte. Usa la palabra. Por eso hay mucha importancia de aprender de la palabra del Señor, de estar llenos y constantes en la palabra del Señor, porque mucha gente, hermano, no les gustan las predicaciones. Quieren malos cantos, que cantan y cantan y cantan, y la palabra no. Lo dejan por último, solo que sea solo 20 minutos, que sea solo 10 minutos, que sean solo 5 minutos, y ya con una reflexión de la palabra del Señor.
Por eso el hombre no persevera, por eso el hombre fracasa, porque no usa la espada que es la defensa contra el mal. La espada es la palabra del Señor, y con esta misma palabra nosotros nos podamos defender.